Iniciamos en la mañana tempranito y vamos a analizar si nos va a afectar o no la posibilidad de tener un proyecto, un sexto retiro o un nuevo retiro de fondos de pensiones. ¿Cómo va a afectar a nuestra economía? ¿La afecta o no? ¿Cuál sería la mejor medida? Lo queremos conversar con el experto Carlos Smith, economista, docente, de investigador del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, que nuevamente está acá con nosotros. Estimado, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profe. Hola Luis, Camila, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Contentos de poder tener esta posibilidad de aclarar tantas dudas que surgen en torno a esta discusión, ¿cierto?, de sexto retiro, que sabemos en la práctica sería el tercero, pero es como la fusión de un montón de otros proyectos, ¿cierto?, que vinieron entre medio, incluso por ahí con un proyecto de autopréstamo fallido. Pero, profe, la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento ¿es bueno o es malo discutir sobre este proyecto en la economía que nos enfrentamos hoy día en Chile? Bueno, dada la experiencia que tuvimos, la verdad es que es una mala política pública, claramente. O sea, los efectos que tuvo sobre la inflación los estamos todavía viviendo y nos queda un buen tiempo para poder volver a los niveles de inflación que teníamos antes. Sin duda que parte de esa inflación no es producto de los retiros, sino que viene por otras cosas. No sé, tuvimos la guerra, tuvimos la pandemia, etcétera, pero parte importante de esa inflación tiene que ver con la liquidez que tuvimos en el mercado, no solamente los retiros, sino que la cantidad de plata que puso el gobierno a través del ingreso familiar de emergencia. Ahora, mire, hay algunos cálculos que se hicieron respecto a cuánto un sexto retiro, digamos, cuánta plata podríamos poner en el mercado. Estamos hablando de alrededor de 19.500 millones de dólares en el mercado. Eso es muchísima plata, y claramente provocaría dos efectos que son malos para la economía. Primero, de nuevo golpearía la inflación. Eventualmente tendríamos que subir las tasas de interés, no bajarlas como estamos pensando ya hacia septiembre seguramente, sino que volver a subirlas. Y eso, los efectos que tiene sobre las personas, sobre reales, sobre el poder adquisitivo, son bastante dañinos, especialmente para los que menos tienen. Por otro lado, estás minando parte importante del mercado de capital, es decir, las tasas de interés, las posibilidades de entrar, de dar créditos, porque uno tiene que entender de que para poder dar créditos, alguien tiene que ahorrar. O sea, si alguien Claro. ahorra, entonces yo puedo entregar esa plata, digamos, como crédito. Entonces, 19.500 millones de dólares del mercado, hay 19.500 millones para poder invertir, prestarle a otros. Mm. Y por lo tanto eso genera menos posibilidades de generar de los emprendimientos, los proyectos se hacen menos rentables, etcétera. Sí. Por lo tanto, es una mala noticia. Sí, por donde se mire, digamos. Sí, si nos ponemos a pensar también todos los que quedaron sin fondos de pensiones también y que han ido recuperando de a poquito, eso, o sea, sacando la discusión de las AFP, que son parte también de la conversación que debe llevarse en el Congreso Nacional, cómo vamos a afrontar todo esto. Francia está viviendo lo suyo también, o sea, es algo que es a nivel mundial este tema de las pensiones. Pero yendo a la realidad económica también y la realidad más óptima a lo mejor de esta idea, porque sabemos que hay temas políticos detrás y todo, y se está buscando la fórmula que impacte menos. ¿Existe una fórmula que impacte menos al meterle mano a nuestros fondos de pensiones? Mira, no, la verdad es que minar los fondos de pensiones. Ay, ay, se nos quedó pegado ahí Carlos Smith, que nos está explicando precisamente si es que existe alguna fórmula que sea menos dañina para nuestra economía, hablar o aprobar un proyecto de un nuevo retiro. Por supuesto, queremos justamente tener esa respuesta, esa certeza, Carlos, que cuando hablamos de economía, cuando hablamos de este tipo de materias, es bien difícil ser 100% certeros, ¿no? Todo esto es bastante, se mueve, la cosa cambia, los mercados varían, pero lo que no ha variado, lamentablemente, de un tiempo a esta parte es la inflación galopante que estamos viviendo como país. Así que, ¿existe o no una forma menos impactante de meter mano ahí en esos fondos? Mira, no, en los fondos, la verdad es que los efectos son malos por donde se mire. Yo creo que la forma de llegar a las personas que están más complicadas hoy día es el gasto directo que tiene el Estado y muy focalizado. Para que se hagan una idea, si se provoca este retiro,
alrededor el quintil más pobre, es decir, el 20% más pobre de la población, recibiría solo el 5% de estos retiros. De esos 19.500 millones de dólares, el 5% iría para el 20% más pobre y el 43% iría al quintil más rico, al 20% más rico de la población. Por lo tanto, claramente es una política que ayudaría mucho más a los que más tienen, no a los que menos tienen. Por lo tanto, Ahora, yo creo que sí, Carlos, es que la justificación finalmente de quienes hoy día están abogando por este nuevo retiro es que los chilenos están endeudados, que los chilenos necesitan tener un ingreso extra y no están recibiendo ayudas estatales. Ahora, si pensamos en el universo de personas que efectivamente podrían hacer retiro de fondos de pensiones en este eventual proyecto de ley, si es que se aprueba, ¿verdad? Está bastante lejos de aquellas personas, como tú bien nos estás explicando, que efectivamente necesitan esta plata. Y lo otro, bueno, y este concepto lo veníamos escuchando incluso desde los primeros retiros cuando recién se empezó a discutir, ¿no? Esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, los contextos son totalmente distintos. Cuando hablamos de los primeros proyectos de retiro de fondos de pensiones, estábamos en cuarentena, estábamos en plena pandemia, la inflación que estamos viviendo no la estamos viviendo solos como país, esto es una inflación que ha afectado a nivel mundial, estamos todos más o menos en las mismas condiciones, si se quiere. Se le suma la guerra de Ucrania. Además, pero al día de hoy, porque yo creo que hay que situarnos también en los contextos, el contexto es distinto. Los argumentos para rechazar un eventual retiro de fondos de pensiones también cambian, por ejemplo, si los comparamos con los del primer y segundo retiro, porque los contextos cambian. Sí, claro, sin duda, y lo podemos ver desde el presidente abajo, digamos, el presidente se dio cuenta y lo dijo públicamente, ¿no es cierto?, que a lo mejor el primero, ok, pero dijo después, quizás no hubiese sido bueno, porque hoy día nos estamos dando cuenta de todo lo que dijimos en su minuto, digamos que esto iba a traer inflación, que no es automático, claramente a los 2 meses no pasa mucho, pero en el tiempo nos damos cuenta de los efectos negativos que eso tiene, por lo tanto, sin duda que hoy día, eso la verdad es que si uno lo ve bien y mira las declaraciones de los congresistas hoy día, y uno se da cuenta que esto no tiene muchas posibilidades de que pase, así como, de hecho, el gobierno está en contra, lo dijo el ministro Marcel todos estos días, digamos que sería una mala noticia y que en realidad yo creo que el gobierno no está muy preocupado de que esto pase. No le gusta la conversación y en general, pero yo creo que esto no va a pasar, esto transversalmente. Hay muchos que están en contra de esto y que estuvieron a favor en el primero. ¿Ah? Por lo mismo que ustedes dicen, porque las condiciones son muy distintas. Ya sabemos los efectos que esto puede tener, que a la larga es peor que el beneficio. Y como tú dices, Camila, es desinflar o inflar el globo por una parte para que reviente por otra parte, digamos. Entonces, el efecto efectivamente lo estarían pagando todos los chilenos y además, especialmente los que se van a jubilar pronto. La caída en la pensión no es menor. Sí, no, sin duda ahí hay un tema que obviamente no todos van a poder tener el acceso, pero además también lo hablábamos en la mañana, esto más allá de pensar en nuestro propio bolsillo, es un gran bolsillo en el cual hay que pensar y que ahí es donde está Mario Marcel también dando cuenta de que no sería una buena medida y ahí donde te pregunto también, porque el costo de la vida hoy día al que le está afectando es al que tiene menos y posiblemente el que tiene menos es el que está más lejos de poder recibir un retiro porque tal vez no le queda o tal vez es informal. Entonces, también por donde lo miremos, esta medida no va a ser beneficiosa desde el punto de vista del retiro, como también de las repercusiones de un retiro en las personas más afectadas con esta crisis. Además, perdón, si le sumamos también que luego de la pandemia y tras la pérdida de tantos empleos, lo que más se ha costado recuperar es la formalidad de los empleos. O sea, hay muchas personas que hoy día están con actividad económica tras la pandemia, pero es una actividad económica informal. Sí, efectivamente, ese es un gran problema. La informalidad es un problema para el mercado de las pensiones, es un tremendo problema. Y además lo que tú dices, mira, para que veamos otro ejemplo de los efectos que tiene la inflación, de que los salarios han aumentado, a la gente dado que también hubo escasez de mano de obra, ¿no es cierto?, por los distintos retiros y además el IFE, los salarios subieron en términos de cantidad de billetes que recibo, pero con la inflación a la larga han caído, o sea, en términos de poder adquisitivo es menos. Entonces yo gano más billetes,
pero puedo comprar menos cosas que antes. Entonces, y ahora, tal como tú dices, Luis, el efecto sobre el peor efecto cae sobre las personas que tienen menos. No tienen posibilidad ellos de capear la inflación de alguna manera, no tienen la posibilidad de decir, bueno, voy a ahorrar una parte, voy a colocarlo en un depósito a plano, voy a invertir afuera, no sé, en distintos instrumentos que pueda de alguna manera generarme alguna rentabilidad que vaya en contra de esta pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, claro, la gente que tiene más, no importa el país que es del que estemos hablando, incluso, no sé, países, Venezuela, que tiene una inflación Total. gigantesca, o Argentina, los que tienen más, la verdad es que sí, es un problema la inflación, pero tienen posibilidades de recuperarla por otro lado. Y eso pasa en cualquier parte, y aquí también. Por lo tanto, siguen siendo los que menos tienen. Un retiro no les va a llegar, básicamente no les va a llegar casi ninguno de los que están en el 20%, por ejemplo, más pobre de la población. Por lo tanto, la medida tiene que ser otra. La medida tiene que ser de que el Estado llegue a Profe, esas personas que realmente lo necesitan, pero focalizadamente. y preguntándole también, ya nos decía que no hay ninguna fórmula efectiva que no afecte la inflación o el bolsillo de todos, ¿ah? Que es importante poder reconocer eso. Pero, ¿qué hay con este concepto que si bien se rechazó el autopréstamo, de todas maneras se está buscando esa fórmula de poder devolver esto, pero pensando en pensiones, no pensando en la economía nacional? Sí, mira, a ver, si el problema está hay países que tienen esta fórmula de prestarse plata y darse devolverla. ¿Dónde tiene que estar el mecanismo óptimo en que realmente se devuelva? Porque, ¿cómo asegurar eso? ¿Ya? Ahora, claramente hay un efecto igual sobre las pensiones, porque al momento que tú retiras, esta plata se está invirtiendo todos los días, y por lo tanto, uno deja, si saco 1 millón o lo que sea, ¿no? La plata que saco deja de generar intereses y deja de rentabilizarse. Por lo tanto, ahí hay una pérdida en el futuro. Eh, claro, puede ser menor, alguien por alguna razón particular pudiera estar necesitarla y en algunos, como te decía, en algunos lugares se utiliza eso, que podría ser una alternativa. Yo creo que en la reforma de pensiones a lo mejor puede que haya algo de eso. Sabemos que los sectores, algunos van a tener que ceder por ambos lados, ¿no? Y por lo tanto, podría eventualmente ser una alternativa, pero tiene que haber una posibilidad cierta de, ojalá, devolverla lo antes posible, si es que se llegase a una cosa como esa. Pero, Eh, pero, pero la verdad es que es complejo en un mercado con mucha informalidad. pero, eso sería para las pensiones, pero aún así afectaría el costo de la vida. Sí, claro, sí. Al final, la inflación tiene que ver con un tema monetario, la Ya. cantidad de dinero que anda dando vuelta. Entonces, si tú pones mucho dinero de un minuto a otro, lo que pasa es que la gente en general, todos vamos a querer comprar más cosas, de todo. Y Y la va a subir capacidad todo. productiva muchas veces no tiene esa capacidad de decir, bueno, en la misma proporción aumentemos la producción, porque hay limitaciones de costo, hay limitaciones de gente, hay limitaciones productivas físicas de maquinarias que están trabajando al máximo, por ejemplo. Y por lo tanto, si la oferta no es capaz de compensar ese aumento en la demanda, los precios suben. Eso pasa en cualquier parte. Y por lo tanto, el efecto sobre la inflación existe y eso hace que el poder adquisitivo caiga y no solamente para los que retiraron, sino que para todos al final. Claro. Claro, ese es el tema, ¿no? Sí. Aquí no solamente se castiga, de alguna manera, muy entre comillas lo pongo, al que hace efectivo este retiro, sino que también al resto de las personas porque los precios se suben de manera global. Yo creo que los mejores ejemplos están en el precio de los vehículos, por ejemplo, lo que nos pasó con los autos usados incluso, los autos nuevos, ¿para qué decir? Bueno, los autos usados Las llegaron a costar más caro. las bicicletas aumentaron un montón en su costo en el contexto pandémico tras los retiros porque también hubo mucho interés en comprar bicicletas. Y ahí ya tenemos dos ejemplos claritos de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Así es, así es. Y mira, para el mejor ejemplo que yo le doy mucho a mis alumnos para hablar de este tema de cómo aumenta muy rápido la demanda y la oferta no es capaz de subir, tiene que ver con las mascarillas. Mascarillas que costaban 1.000 y de un día para otro costaban 30.000. ¿Por qué? Porque no había capacidad de oferta. Y lo único que pasó es que 17, 18, 19 millones de personas
que hicieron mascarillas de un día para otro. Y la oferta no es capaz de suplir eso y por lo tanto los precios se multiplicaron por 30. ¿Te acuerdas de los chalecos en su momento? Estos Sí, chalecos claro, reflectantes en su momento. También con el cambio de la ley. 15 lucas y de ahora están 1 lucas, 2 lucas. Me quiero quedar también con lo que sería la posible efectiva solución a esta crisis económica que estamos viviendo y que no podemos desconocer que efectivamente tiene a un importante sector de nuestro país y del mundo entero muy, muy complicado. Hoy día hemos visto cómo han aumentado, por ejemplo, la cantidad de campamentos, de tomas, no solo en la región del Biobío, sino que a nivel nacional, ¿verdad? Y eso se debe a la crisis del precio de los arriendos. Hoy día ya son muchas las familias que dicen, no, derechamente no puedo pagar este arriendo, se me está yendo el 70% de lo que gano, de mis ingresos se me están yendo en el arriendo. Usted nos decía, claro, una solución sería que el gobierno entregue ayudas económicas de manera focalizada a aquellos sectores de la población que efectivamente están muy complicados. Pero si vemos otro tipo de crisis, como por ejemplo la de vivienda, ahí podemos decir que la cosa es bastante más extensa, es más amplia, ¿no? No solamente afecta al quintil de la población del que estamos hablando ahora, sino que a varios, ¿no? Son varias las personas que hoy día están dejando sus departamentos, están tratando de buscar otros, ya los arriendos por un espacio de un dormitorio, con suerte un espacio común y un baño, están llegando a los 350.000 pesos, fácil, en las ciudades. Entonces, ¿qué otro tipo de medidas, además de entregar dinero, ya sea a través de IFE, ya sea a través de bono, ya sea a través de subsidios, podríamos encontrar que se pudieran tomar desde el Estado? Mira, lo que pasa es que hay dos cosas. Uno puede pensar en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo las medidas son, no sé, hoy día hay subsidios a la clase media, de ese tipo de cosas, subsidios de arriendo, etcétera. Pero a lo mejor los montos hoy día no están actualizados. Ese tipo de cosas en el corto plazo podrían ayudar. Ahora, en el largo plazo lo que necesitamos es crecer. O sea, no hay mejor solución que eso, crecer, más puestos de trabajo, el crecimiento hace que los salarios suban, mantener la inflación baja, eso hace que el poder adquisitivo realmente en términos reales crezca. Necesitamos que la construcción tiene un gran problema, los costos le subieron muchísimo por la pandemia. Hoy día las tasas de interés están muy altas, por lo tanto la gente no está comprando viviendas y por lo tanto puedo comprar, bueno, voy a arrendar. Por lo tanto la demanda, no lo que decíamos delante, la demanda por arriendo crece mucho más de lo que hay de oferta. Y por lo tanto los precios se van a las nubes. Entonces, ¿cómo genero yo esa posibilidad de que la gente diga no voy a arrendar, sino que voy a comprar? Bueno, con tasas de interés más bajas, para eso necesitamos inflaciones más bajas. Y para allá vamos, digamos, pero eso es de más largo plazo. Hoy día los requisitos para poder pedir un crédito y ir a comprar y no arrendar son alrededor del 55% más de ingreso a las personas. Si alguien ganaba 1,5 millones, hoy día se le exige 2,3 millones para el mismo crédito que pedía hace no tanto tiempo atrás, ¿no es cierto? Como exigencia de renta mínima para poder acceder al crédito. Y además la tasa de interés y el costo de la cuota ha subido muchísimo, por lo tanto, mucha gente, la opción de comprar se dejó de existir, cosa que se dijo cuando se hicieron los retiros, cuando se entregaban estos IFEs casi universales, los efectos que esto iba a tener. Bueno, los estamos viviendo. Entonces, para revertir eso, que de más largo plazo, necesitamos bajar la inflación, necesitamos que las tasas de interés bajen, necesitamos generar mayor certidumbre. Todo el proceso que nos metimos en términos de generar una nueva constitución, que fue bastante complejo para la economía desde el punto de vista de esta refundación que se quería hacer, que generó mucha incertidumbre, y hoy día eso también ha ido bajando. Por lo tanto, esas condiciones lo más probable es que cambien, pero este año no van a cambiar, lo más probable es que sea el próximo año y de ahí en adelante. Entonces, tenemos estas dos miradas, de corto plazo y de largo plazo. De corto plazo, el Estado el que podría eventualmente llegar a ese tipo de subsidios para la clase media, que también de repente está olvidada, ¿no? Y el resto tiene que ver con mayor crecimiento y estabilidad de la moneda y estabilidad política también. Y eso, por lo menos, el nuevo proceso constituyente, por lo menos algo de eso tiene, digamos, ha generado un poco más de menos incertidumbre. Sí, no, sin duda, hay varias temáticas que hay que ir abordando y que por supuesto gracias a ti las vamos entendiendo y dentro de esta conversación podemos resumir de que nos estamos recuperando de a poquitito de una herida que tal vez con un nuevo retiro se abriría nuevamente y tendríamos que volver a pasar un tiempo para recuperarnos, así que vamos a ver por supuesto qué decisión se toma desde el Congreso Nacional. Gracias, profe, por estar acá, un abrazo. Hasta la próxima. No, que estén muy bien, un abrazo para ustedes.
Igualmente, profe, 9 de la mañana con 51 minutos.